Hola, ¿qué tal, docentes? Bienvenidos al programa de Voces Docentes en Acción. Hoy tenemos una noticia que darles, les adelanto. Le quiero dar la bienvenida de manera oficial a una de mis compañeras, pero pues antes de eso quiero saludarles, enviarles un cordial abrazo a todos porque se aproxima, está muy cerca el periodo vacacional docentes y sé que muchos de ustedes pues ya están esperándolos. Hoy estamos en Voces Docentes en Acción y en este programa estamos sumándonos a la discusión y reflexión. Estos miércoles nos están haciendo costumbre, como nos decía Fer la semana pasada. Yo soy Nancy Quintero y los acompaño el día de hoy con mucho gusto. La semana pasada pues no pude estar por cuestiones de salud, pero aquí estamos presentes. Y de la misma manera quiero darle la bienvenida a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando, el día de hoy? Hola Nancy, muy bien, muy contento de estar una semana más por acá, verte ya recuperada, nos tenías por ahí preocupados, pero es bueno ya tenerte de regreso para discutir los temas, junto pues con todos, con todo nuestro auditorio, ¿no? Y emocionado por la nueva integrante que nos acompañará. Claro que sí, sí, ha sido una semana muy agitada, hemos tenido mucho trabajo y pues cosas del estrés, así nos pasa. Muy bien, también quiero darle la bienvenida a Jesús. ¿Cómo estás el día de hoy, Jesús? Hola, hola, no, pues muy bien. Estamos aquí gustosos igual de compartir otro tema más y sobre todo conversar, como dices, esperamos este miércoles para conversar y saber a veces hasta cosas nuevas que podemos ver ahorita entre nosotros y sobre todo esa intención que tenemos y esas ganas de estar nuestro tipo de relajamiento también en esta plática. Lo vemos ya de esa forma, un desestrés que podemos estar compartiendo y hablando amenamente. Un gusto igual con ustedes. Exactamente, sí, yo en esta semana estuve pensando que ya el eslogan debería de ser súmate a la discusión en estos miércoles de reflexión porque como que queda muy bien y ya lo adoptamos como una frase nuestra. Aquí en Voces Docentes siempre estamos pensando en la manera de acomodar el lenguaje. Y pues, como ustedes ya lo escucharon al principio de mi intervención, si recuerdan, tuvimos por ahí una convocatoria para sumar a esta mesa de discusión a otra persona o personas que estuvieran interesadas en participar y después de hacer un proceso de selección en el que estuvimos revisando las propuestas, haciendo las entrevistas y recibiendo también a las compañeras que estuvieron interesadas. Hoy de manera oficial queremos darle la bienvenida al equipo a la maestra Saray de Los Ángeles, que quiero pedirle que se sume aquí a la pantalla, porque es para nosotros un honor el que se sume a esta mesa de discusión, a estos miércoles de reflexión y ojalá que sean muy productivos tanto para ustedes como para nosotros que nos están escuchando. Maestra Saray, bienvenida. Hola, mucho gusto a todos. Gracias. Muy emocionada de integrarme al proyecto que ustedes ya han tenido pues a bien manejar y difundir con todos los docentes y con la sociedad que nos escucha. Muchísimas gracias. Ya externé mi emoción. ¿Por qué? Porque son temas de verdad que nos interesa a todos los docentes, a nosotros como compañeros y que también podemos aprender unos de otros. Y sí, una semana muy pesada, semana de consejo técnico, entonces de semana de elaborar productos, de estar revisando algunas situaciones y bueno, pero aquí estamos con toda la actitud para intercambiar diferentes puntos de vista con los temas del día de hoy. Gracias. El famoso consejo técnico, estas semanas que de repente las sentimos como, pues digamos que son un poco ligeras, porque nos toca una carga de menos días, son 4 días, pero a la vez no son tan ligeras porque es cuando más tenemos la carga administrativa, de la que hace tanto tiempo se nos dijo que iba a ir eliminándose poco a poco. Y precisamente ha sido también una semana muy intensa en cuanto a los temas de relevancia social y sobre todo aquellos que atañen a la educación. Por ahí, si ustedes estuvieron revisando las noticias, hubo un boletín de la SEP relacionado con los procesos de UCICAM y la revisión que ellos quieren hacer para pues todo el protocolo que sigue lo que es admisión y promoción, así como reconocimiento. También estuvo la comparecencia de la maestra Delfina en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados,
Si ustedes pudieron verla, se dieron cuenta de varios cuestionamientos que estuvieron ahí hacia ella. También tuvimos de manera local, aquí en nuestro estado, la reunión de rendición de cuentas del sindicato, de lo que habíamos estado platicando en ocasiones anteriores, y por ahí también ya empiezan a emerger las planillas sindicales porque estamos en un proceso de próxima elección y cambio de dirigencia, y de igual modo pues también estamos llevando el seguimiento de los compañeros de telesecundaria, viendo cómo está su caso, cómo se ha ido atendiendo, qué avances hemos observado, y pues esos son los temas de los que vamos a dialogar el día de hoy. Me gustaría comenzar dirigiéndonos precisamente a uno que el día de hoy nos interesa también a nosotros de manera particular, porque Fernando, habíamos hecho un seguimiento de este contenido hace poquito, el presupuesto de egresos, cómo iba a estar, ya es una manera oficial lo que se ha estado vertiendo en algunos medios para quienes tienen el acceso a esta información. Por ahí ya se dieron cuenta que el presupuesto ya está previsto para el próximo año. Me parece que se estaba manejando una cantidad de 364 mil millones de pesos para el área educativa en sus diferentes ramas. No nada más es la educación básica, también es la educación en todas sus vertientes. Y pues por ahí también tenemos la publicación, ahora sí, del requerimiento que hizo Horizontes de Aprendizaje como una institución preocupada por saber qué está pasando con el presupuesto marcado para lo que es promoción horizontal. Y me gustaría comenzar con estos puntos acerca de cómo ven ustedes este avance de la situación de la publicación del dinero que se va a estar invirtiendo en nuestra área para el próximo año 2022. Si quieren contemplar específicamente el caso del presupuesto para promoción horizontal que hay en nuestro estado, si quieren hablar del presupuesto federal, adelante, les cedo la palabra y me gustaría comenzar con Fernando. Ok. Estaba pensando en otra cosa, perdón. ¿Por dónde empezar? La verdad es que hablar siempre de presupuestos cuesta mucho trabajo, como despegarnos de este apasionamiento, ¿no? Sobre lo que debería ser y de lo que, de la realidad, ¿no? Cuando nos golpeamos y vemos que, pues realmente no alcanza para mucho, ¿no? También dimensionar un poco, creo que los números también nos ayudan a eso, dimensionar como la cantidad de personas que somos, que es gigantesco. O sea, el sector educativo es gigantesco. Podemos discutir en muchos programas después acerca de una posible reestructuración, que yo creo que es necesaria, pero el sistema educativo es gigantesco y en ese sentido, pues necesita de recursos que lo alimenten, ¿no? Y el tema con el presupuesto es que, pues realmente un año más, pues resulta insuficiente al final de la aprobación ya en la Cámara de Diputados, donde yo no me atrevería a decir que fue una discusión, más bien fue un, un bodrio ahí de posicionamientos políticos y de acusaciones y de parafernalia, ¿no? Unos apoyando y otros denostando, pero muy pocos dando como certeza en los datos y en la cuestión de alineación con las políticas públicas, ¿no? Lo que hemos encontrado es que tenemos un presupuesto, si bien hay un incremento, pues el incremento es de 1.9%, no estoy mal, en términos reales, para toda esa bolsa gigantesca de recursos que necesita el sector educativo, ¿no? Incluso se contempla ya un déficit presupuestal, porque no alcanza, de casi 1,000 millones de pesos. Y creo que cerca del 40% de ese déficit tendrá que ir en un momento determinado del año 2022 para educación. Ahora, ya desglosando un poco las cifras, pues la verdad es que solo hay muchos temas por discutir, ¿no? Pero sin duda, el que desde el gobierno federal se eliminen programas como escuelas de tiempo completo, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, como el desarrollo de aprendizajes fundamentales, como la atención a los grupos, a población indígena, perdón. Es decir, programas que estaban
súper auditados, que estaban evaluados no solo por la Secretaría, sino por instituciones externas a la misma y que demostraban una eficacia, si no extraordinaria, sí demostraba una eficacia de que el dinero invertido ahí rendía. Y claramente, si tú tenías alguna duda de ese dinero, tenías los mecanismos institucionales para poder rastrearlo y ver dónde había quedado. Al eliminarlos, pues generas una bolsa aún mayor de recursos que quedan a discrecionalidad. Y ya con esto termino. O sea, todo ese dinero de estos programas, que tan solo en estos programas podrían representar, o representaban más bien, casi 21 mil millones de pesos para las escuelas, porque pertenecían al ramo 11, que va destinado a las escuelas, se incluyen en una bolsa donde esa bolsa ahora el 50% va a becas, va a entregas monetarias a los usuarios, cosa que también podríamos discutir la eficacia, ¿no? Pero pues en las cifras nos dicen que en 2 años no se han incrementado los números en términos de movilidad social, ¿no? Entonces algo está ocurriendo ahí. El problema es que es muy opaco el programa, es poco transparente. Hay programas sobre eso que están con falta en temas de reglas de operación y no sabemos cómo rastrear el dinero, ni sabemos si realmente el dinero está llegando o no. Entonces, se generan mecanismos que sí son muy interesantes, a lo mejor desde el punto de vista del corazón, ¿no? De lo apasionamiento que nos pueden sugerir, pero la verdad es que hablando en términos institucionales, cuesta mucho trabajo poder entender la eficiencia de hacia dónde va el dinero si no tenemos claridad de las situaciones, ¿no? Entonces, en temas presupuestarios, creo que nos quedamos otra vez cortos y yo me atrevería a decir, y esto es para la discusión, ¿no? De que el dinero, creo que el dinero es el primer mecanismo para garantizar muchas cosas en términos desde el Estado. Y claramente, o al menos los números eso me dicen, es que para el gobierno la educación, una vez más, pues no es prioritario, ¿no? En la comparecencia de la maestra Delfina escuchaba precisamente ese aspecto. Venía del Partido Acción Nacional y decían ellos que siempre se ha previsto que sea el 8% del PIB el que se destine a educación y lamentablemente no llegamos ni al 4%. Y es cierto, tal vez la sociedad en general maneja ideas de lo que existe en la educación, pero como lo mencionas tú, empezar a leer el proyecto del presupuesto 2022 y darte cuenta de que en la educación intervienen todas las ramas, desde la educación inicial, indígena, básica, superior, la educación que se da para lo que es los procesos y los proyectos de investigación, precisamente. Entonces, el dinero se hace nada, precisamente por eso, porque hay una gran cantidad de aspectos que atender y cuando estamos los docentes exigiendo, por ejemplo, a los ICAM, esa transparencia de que den los nombres de los maestros que sean acreedores al incentivo, porque qué nos están ocultando. Volvemos al punto que habíamos dialogado antes, es que la información está allí y lo que pasa es que nosotros no sabemos buscarla o tal vez no queremos hacerlo porque es un mar de documentos que hay que revisar y nos podemos perder, como bien lo dices. En parte, pero sí creo que la responsabilidad viene desde la autoridad, porque son los primeros que tienen los datos y creo que esa es una cuestión de ética profesional que deben hacer. Y solo diré eso, porque en temas de UCICAM local, el documento que nos envían como respuesta está fechado desde el 11 de noviembre. O sea que desde antes del 11 de noviembre la UCICAM en San Luis sabía cuánto presupuesto tenía para temas de promoción horizontal. Y si tú ves las redes, no sé, Saraí, Manuel, ustedes me dirán, pero las redes se volvían locas preguntando eso. O sea, ¿cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero toca? A ver, queremos saber. Y a mí me parece muy mal, ¿no? De parte de la autoridad que no lo dé a conocer, o porque eso te genera especulación de por qué lo está ocultando. Y lo otro es, bueno, ¿y los beneficiarios quiénes son? ¿Por qué no hay un listado público? Y eso ocurre en otros estados, como Jalisco, como Puebla, está ocurriendo que no hay listados públicos, hay correos que se envían.
y solamente los beneficiarios saben si fueron o no acreedores. Pero entonces, ¿quién decide la lista y bajo qué criterio? ¿No? Sí, tenemos unos criterios oficiales y plasmados en el documento, pero ese inter, o sea, de leer lo que está en los lineamientos, allá cómo operar el programa, híjole, deja mucha trecho a la especulación. Exacto, y el problema sigue siendo la claridad. Como ya lo comenté yo en un programa anterior, la claridad en los procesos en cualquier nivel y bajo cualquier situación tiene que estar siempre presente para que se evite este problema y sobre todo la creación de historias que siempre van a existir, que siempre se van a dar y sobre todo porque nos falta mucha, digamos, esa iniciativa personal de conocer. Maestra Sara, ¿y tú cómo ves este aspecto del presupuesto? ¿Qué te parece las cifras que se manejan? No sé si quieres ver sobre el documento que se proyectó antes en Horizontes o si quieres abordar el presupuesto federal. Adelante. Hola, mira, es un tema muy amplio. Estuve también indagando, investigando y como lo decía el compañero, para el próximo año es el 1.5 que se reasignó y primero está la desinformación, porque nosotros escuchamos números y se nos hace mucho dinero lo que nos dicen y decimos, ay, es mucho dinero y va a ser para X rubro, Y rubro, pero ¿qué pasa cuando ya vemos de manera general todo el presupuesto que hay, el porcentaje que se asigna y el rubro que aparte tiene, digamos, subrubros a los que se va a distribuir, es cuando ya decimos, es poco dinero para lo que realmente se escucha. Entonces, primero creo que falta mucho, lo comentaba el compañero, mucha información, falta mucho claridad y transparencia en las cosas, ¿sí? Porque me voy a enfocar exclusivamente en educación. En cuanto a educación, hay mucho desconocimiento desde los maestros, desde los que estamos encargados en alguna escuela, supervisores. ¿Por qué? Porque hablan de programas de millones de pesos y a nosotros se nos hace fácil decir, pues, ¿por qué no nos asignan o por qué no llega el recurso si son tantos millones para tal escuela, si son tantos miles de pesos para Y escuela? ¿Qué pasa? Que en ese canal se va perdiendo como todo ese presupuesto de decir a dónde está llegando, a dónde se está destinando, dónde se está perdiendo, ¿sí? Y eso es el problema que está suscitando. Voy a comentar sobre lo de Lucicam. Yo también trabajo en el área estatal y ahí todavía no nos dan un presupuesto, todavía no hay un oficio, nos dicen que hasta el día viernes y efectivamente hay fechas que desde el 11 de noviembre se sabe a dónde va destinado el presupuesto, a qué grupo va destinado y sin embargo hoy apenas salió en lo federal, en lo estatal nos dicen que nos esperemos hasta el viernes y la verdad hay mucha molestia de los compañeros de decir ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no están las listas? ¿Cuántos van a ser los beneficiados? ¿Por qué nada más correos? E incluso han llegado a decir los mismos maestros, ¿qué caso tuvo tener un lugar si aparte después de estar ya notificado con algún correo, tienes que llevar cierta papelería, cierta documentación para ver todavía si vas a pasar en el proceso? O sea, tener un correo electrónico no te da la opción de decir ya estoy dentro de ese presupuesto que está impartiendo el Estado para lo estatal o para lo federal. Entonces, es muy complicado. Se quitaron muchísimos programas en los que pues apoyaban a las escuelas, había muchos recursos, todo eso se fue quitando, que porque ya no hay recursos, ya no tenemos dinero, ya no están los pagos puntuales. Ahorita yo también quiero comentar, por ejemplo, PRONI. Hoy tuvimos una reunión con los de PRONI, exclusivamente con lo de Contraloría Social, precisamente para ver todos esos presupuestos. Y ahí comentaban que a veces no se tiene los recursos para pagar a los asesores externos, que son los compañeros de inglés, y que después no pueden llegar a las escuelas. Y eso afecta no solamente el presupuesto, sino que también afecta a los niños que están recibiendo pues ese beneficio de lo que viene siendo inglés. Entonces, pues es un tema complicado. Para quien no sabe o quien no se informa, pues son muchos millones de pesos, los que dicen 1.5, lo que se reasignó de más, 116 millones de pesos, pero ya viéndolo bien, a qué partes van destinadas exclusivamente la educación,
nos toca así de todo, las rebanadas del pastel a la educación. Yo puedo decir educación primaria, los niveles, dependiendo de cuál sea, pero aquí se trata la investigación y creo que falta mucha claridad y transparencia, sobre todo en quiénes son los que emiten, en qué se emplean los recursos, porque eso sí, a las escuelas nos tienen muy vigiladas en cuanto a las transparencias, por ejemplo, establecimientos de consumo escolar y demás, en qué se gasta, oficios, etcétera, pero se queda aquí. ¿Por qué no también se pasa de manera global a hacer esas auditorías y ver en qué se está gastando toda esta situación? Gracias, maestra Nancy. Sí, y es que somos un mar de funciones. Vaya, la escuela están los docentes, hay que pagarles, están las escuelas que hay que dotar de servicios, de insumos, Ahora la pandemia también es otro tema que vino a trastocar toda este funcionamiento de las escuelas, y a mí me llamó mucho la atención esa parte ya cuando estuvimos viendo la comparecencia de la maestra Delfina, cómo empezaban a salir esos puntos, y yo decía, wow, la educación es realmente un laberinto de situaciones y de funciones que hay que estar logrando desarrollar, y a veces los docentes no conocemos todo ese otro lado de la luna, como bien se dice. Entonces, lo que se ve es lo que criticamos, lo que juzgamos, lo que vemos y percibimos, pero lo demás lo omitimos porque no lo conocemos. Y precisamente esa claridad que hace falta también está marcada en el presupuesto. Jesús, ¿tú cómo observas este aspecto, este sentido que está llevando ahora el cierre del año, y que para muchos decimos, es que ya viene el aguinaldo, nos sentimos felices, pero tal vez no analizamos lo que vamos a estar viendo el próximo ciclo, tanto en los programas que tú bien lo dijiste en el primer programa, el presupuesto se tiene que aplicar y se tiene que aplicar de la manera adecuada, pero en el Inter pasan muchas cosas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues primero que nada, pues esto de hablar de presupuesto, hablar de recursos en México, hablar de transparencia, hablar de democracia, hablar de esta comparecencia también que vimos con la maestra Delfina, pues deja mucho pues, que decir, ¿verdad? Sobre todo ahorita esto de los presupuestos, como bien dices, pues ya algunos de los maestros decimos, no, pues el aguinaldo y nos estamos viendo por esa nube hacia diciembre sin darnos cuenta que pues es primordial saber cuánto presupuesto vamos a contar, ¿sí? Porque es la base fundamental para nosotros para poder estar trabajando. Creo que en esta parte pues como lo vemos y como ya mencionaban mis compañeros, es algo que a veces podemos decir es mucho dinero, pero al momento que empezamos a repartirlo, pues ya no vemos nada. Entonces, eso es frecuentemente lo que pasa siempre en nuestra educación. Y como bien lo había mencionado yo en programas anteriores, creo que principalmente la educación deberíamos de tener, no porque sea maestro, exigir, y debe de ser, exigir el primero, en que sea la educación fuera el primero en tener el recurso para lo que necesite, básicamente. Creo que yo esa mentalidad la he adquirido y creo que los países que tienen mejor desarrollado su sistema, principalmente su presupuesto, es primero que nada priorizar a la educación. Y de ahí parte todo. Y yo con eso me quedo claro que conlleva a muchas mejoras, sobre todo de educación. Y ya hablando en esta cuestión de ver estos cálculos de porcentajes y ver lo que nos toca, pues dice uno, pues deja algo que dices, pues cuánto nos irá a tocar, casi nada, casi es un incremento o un porcentaje que, que con ese, haciendo cuentas y vemos todos los sistemas, que todos los sistemas carecen, entonces, no, prácticamente pues no es una gran ventaja que tiene la educación. Comparando, eso sí yo vi, comparando con otros a los cuales delegan otro presupuesto, pues creo que les dan incremento a otras cuestiones que no son meramente educativas, ¿sí? Que tal vez lo requiere la sociedad, pero yo creo que también, por no mencionar algunos, ya en el presupuesto, metiéndonos en presupuesto general, federal o estatal, veo yo que mantienen presupuesto altos en otros ámbitos sociales que no tienen nada que conlleva a educación y que en verdad a lo mejor
sí favorecerán a la sociedad mientras un momento dado, ¿sí? Pero no la favorecerán durante un periodo más largo. Y creo que aquí es algo que también las personalidades que tenemos como líderes o en unas cuestiones gubernamentales no ven eso. Creo que tal vez el presupuesto que va dedicado a educación no lo están tomando en cuenta que es para el futuro de nuestros ciudadanos, siendo que presupuestos para otros ámbitos son sumamente más altos que conllevan a dar solamente algo satisfactorio para unos cuantos años. Creo que yo veo y analizo de esa forma que no es justo, yo lo veo que es algo injusto lo que se le hace siempre a la educación y no es de ahorita, son años desde atrás. Entonces, eso creo que es lo que nunca, creo, a los líderes no queda claro, que la educación es también una inversión, ¿sí? Es con una inversión que estamos haciendo a largo plazo, es algo que nadie ve, que es a largo plazo, y creo que eso deben de tener bien consciente si voy a dedicar mi presupuesto. Pero bueno, aquí a veces caemos en la denotación que dicen que mientras tengas un pueblo ignorante, pues siempre lo vas a gobernar. En esta parte, pues yo a veces deduzco y creo que suena muy feo esta cuestión, pero a veces suena pues muy claramente así, porque si no le estamos dando a nuestra educación esa prioridad, eso que debe de ser completamente dignidad, algo que hablábamos, y bueno, no me quiero meter ahorita en lo que vamos a ver de discusión con la maestra Delfina en esa comparecencia que tenían ante la Cámara de Diputados, que había puntos que yo analizaba y decía, bueno, maestra, si lo está mencionando en su discurso, hay que aplicarlo en nuestro presupuesto, ¿no? Algo que los diputados mencionaban y que creo que a veces vuelven a repetir, pero no lo vemos plasmado ni escrito o en estos acumulación para esto presupuesto educativo. Entonces, creo que ahorita que adentrémonos en esos temas, pues entramos en esa discusión, ¿no? En esa comparecencia que en realidad pues ellos mismos se contradicen en sí. Yo veo de esa forma, que no ven en sí que la educación es una inversión a futuro. Y muy pocos vemos eso, ¿verdad? Muy pocos vemos que la educación es el cimiento de una sociedad y realmente sí es una cuestión en la que de pronto pues como grupo social nos preocupamos, queremos ver, identificar qué hace falta, qué no hace falta. Y a veces también es el mismo grupo social el que no aporta, no opina y no dice lo que es necesario y por eso las autoridades tal vez llegan a omitirlo. Sí, en esta primera ronda que estuvimos viendo, pues identificamos lo que pasa con las fracciones. Entre más somos, menos nos toca. Y realmente el presupuesto de egresos marcado para la educación está un poquitito limitado. Para todo lo que queremos lograr, hay que ver cómo lo vamos a estirar este gasto para que pueda aplicarse a todo. Y tenemos comentarios aquí en el Facebook. Tenemos un comentario de la maestra Mari Álvarez. Dice que la educación debe ser un rubro a la que se le debe de dar prioridad porque estamos formando a nuestros futuros ciudadanos y realmente no hay más que decir, esa es la esencia de la educación. Bien, estamos formando personitas pequeñitas, pueden ser niños de 0 a 3 años, pero también pueden ser los jóvenes que próximamente serán los profesionistas y efectivamente para poder tener una mejor educación tenemos que invertir en ella y a veces nos toca como maestros estar invirtiendo un poquito más de lo que nos dan para que esta sea más fructífera y prospere hacia donde esperemos que en algún momento suceda. Y es un granito de arena en la inmensidad de nuestro universo. Muy bien, compañeros, pasando a esta parte, ya estamos entrando al segundo tema de hoy, que es la comparecencia de la maestra Delfina, vista desde el acompañamiento docente. Nosotros sabemos que como figuras de autoridad en las escuelas tenemos pues jerarquías. Están los docentes frente a grupo, están los directivos, están los supervisores, etcétera. Hay una jerarquía en este organigrama de acciones. Y dentro de este organigrama de acciones siempre se nos pide que estemos rindiendo cuentas. En esta ocasión le tocó a la secretaria de Educación Pública estar al frente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, exponiendo pues lo que es su informe de trabajo.
y dentro de ello estuvimos identificando algunos temas interesantes. Me gustaría primero escuchar qué les pareció esta intervención de la maestra, cómo vieron su desarrollo, algún aspecto que les haya llamado la atención, y después de esto vamos a ir desglosando y desmenuzando tal vez el contenido de lo que ella fue a referir. Me gustaría empezar con la maestra Saraí. Maestra, ¿tú qué opinas de la comparecencia de nuestra colega, lo que nos dijo y lo que expuso en estos días? Mira, lo voy a englobar de manera muy, muy general. Creo que fue algo repetitivo de lo que ha estado ella comentando en todos sus discursos cuando saca el video para los consejos técnicos escolares. Siento que aquí, más que una prioridad, el hecho de la educación de los niños realmente, que es la esencia de lo que aprenden y cómo van, siento que se fue más a cantidades de cuántos millones de niños han regresado, cuántos millones de maestros han regresado, los beneficios que ya se tiene como población con la vacuna, de que se hagan los protocolos, las sanitizaciones, etcétera. Siento que le da más peso a números, que le da más peso a un discurso, que le da más peso a algo muy banal que a lo que debe de ser realmente. ¿Están aprendiendo los niños sí o no? Y cómo están aprendiendo, ¿sí? Por ahí también hubo en varias redes sociales de que pues invita a que los senadores, los diputados, todos se agreguen a este nuevo proyecto, pero en realidad puede hablar de cifras, puede hablar de cómo estamos, de que ya es necesario que regresemos a las escuelas, pero créanme que dista mucho de la realidad en la que nosotros estamos viviendo, de lo que está pasando realmente en las escuelas. Tú lo comentabas muy bien, hay jerarquías y tenemos que seguir indicaciones. Ella, como nuestra secretaria de Educación, pues nos da ciertos rubros que tenemos que seguir y que obviamente lleva un proceso, cómo se baja toda la información, en cómo desde los jefes de sector, supervisores, directores, maestros y cómo llega a padres de familia. Es un teléfono descompuesto totalmente. Sí, ella puede decir, hay tantos alumnos, se regresó, hay tantas cantidades, pero cuando se aterriza la información a padres de familia, no es como se pretende o como ella lo da a entender. Entonces, sí dista mucho un discurso de lo que realmente se está viviendo. Y bueno, lo otro que habló también sobre estas plazas que se han dado a los docentes de nuevo ingreso y pues volvemos a lo mismo, el presupuesto, el número de plazas. Es complicado porque muchos de los compañeros mismos dicen, quedé en un buen lugar y no me tocó, ¿cómo es que se asignó? Llegamos otra vez a este punto de la transparencia. Yo creo que hace falta mucha información en cómo se baja, que sea realmente democrático y que haya un listado de quiénes son esos beneficiarios y por qué. Puede hablar que hay 36,000 plazas, pero 36,000 plazas son pocas a todos los maestros que realizan un examen para lo que puede ser de ingreso, para, no sé, alguna otra situación. Entonces, siento la verdad, mucho que ella se va más enfocada a este proceso de la pandemia, del regreso forzado de cierta forma, pero bueno, hay que seguir indicaciones y claro, uno como maestro desde su trinchera está haciendo todo lo posible para que hacer cumplir lo que ella nos pide, pero hacerlo cumplir de una manera en no poner en peligro a todos los estudiantes y las personas que están a nuestro cargo. Entonces, esos fueron los dos temas, las plazas y cifras, que se va al regreso, que le da mucha importancia también a la vacuna, que sí es importante, estamos vacunados, pero pues una vacuna no es la solución, ¿no? Creo que falta mucho en el discurso, más que el hablar, el hacer, ¿no? El propio hacer y que se enfoque más en los conocimientos, en los aprendizajes fundamentales de los niños y que no solamente sea un discurso. Y claro, porque incluso pues los diputados están muy incisivos en ese punto de que es que hay tantos niños fuera, millones de niños, y reflexionando un poquito más en ello, tiene uno que ver la realidad social en la que estamos viviendo. No es una realidad igual a la que teníamos hace 2 años, y hablar de una exigencia en este momento para la Secretaría de recupera la cobertura, recupera ese rezago,
en un 2x3 no es posible, y lo sabemos porque estamos como docentes frente a grupo y realmente hay otros factores que no nos pertenecen como escuelas el trabajarlos, sino que están fuera de, y también eso debería de considerarlo. Cada uno de los diputados que estuvo haciendo algunos comentarios, creo que no reflexionaron en ese aspecto de cómo la sociedad influye en la vivencia que tienen las escuelas día con día para los niños que asisten a ellas y también para los que tuvieron que salir de ellas. Y los que no han regresado, pues hay razones, y esas razones de peso no siempre tienen que ver con el maestro, con el directivo, con el supervisor, etcétera. Y ese es un aspecto que sí es cierto, es muy importante tomar en cuenta, pero hay otras cosas que hace la educación y que no se han considerado. Jesús, ¿tú cómo viste la comparecencia? Nos empezabas a dar algunas pinceladas en tu participación. Me gustaría que abordaras un poquito ya ahora sí más específico este aspecto. Bueno, pues esta parte que yo estaba analizando al momento que estaba viendo esta comparecencia era algo que decía la maestra, mencionaba la compañera Saraí, pues sí, era algo repetitivo en algunas cuestiones. Hablábamos simplemente de números, pero me llamaba mucho la atención en la parte de su discurso que decía, somos la columna vertebral, somos la columna vertebral, somos de la cuarta transformación, que es nuestra parte de la, casi los docentes, la educación es nuestra columna vertebral. Bueno, yo me quedaba y preguntaba, si somos su columna vertebral, ¿por qué está muy abandonada, no? ¿Por qué está tan deteriorada en esa forma y sobre todo en presupuesto? Si somos la columna vertebral, ¿no? Te hablaban de un trato digno, como ya lo habíamos mencionado, hablaba en un discurso de un trato digno, principalmente al magisterio, y siempre se me vino a la mente luego, los programas que están sacando para los maestros, para nosotros, en estas promociones horizontales, promociones verticales, no hay fechas, están desfasados, están completamente a hablar de diferentes sistemas, ¿sí? No destinar principalmente el presupuesto como ya lo habíamos mencionado. Entonces ahí decía un trato digno, sí, pero ¿en qué forma nos estaban dando el trato digno o en qué forma nos lo quiso haber dicho? Son puntos que yo anoté y que creía que pues si nos lo estaban diciendo, ¿por qué no eran aplicables, no? En esa cuestión. Hablaba simplemente como de la cantidad, las mejoras, lo que se había hecho, pero sabemos en verdad en algunos casos, yo sé que somos una infinidad de docentes, una infinidad de escuelas y que para todos a lo mejor no alcanzará, porque sabemos todos que siempre es el mismo discurso, que hay programas, pero no siempre para todos alcanza, eso sí lo tenemos bien consciente. Pero entonces si estábamos hablando así, ¿por qué también no hablar de esas realidades? Como bien mencionábamos, los diputados decían, hay niños aquí, hay niños allá afuera, ¿sí? Y necesitamos ver ese avance. Porque de ese punto, pues aquí regresamos a este presupuesto. Queremos ver avances en educación, tenemos que invertir en educación. Queremos ver resultados, tenemos principalmente que como sector, como gobierno, tendremos que dar esa mano para ayudar en la parte educativa. Entonces, otro punto que me llamó mucho la atención de una diputada fue que decía, ¿cuál es el verdadero rendimiento escolar? Entonces, ¿cuál es el verdadero rendimiento escolar? Creo que la mayoría que hacía preguntas estaba fuera del contexto de lo que vive en realidad la educación en México. Sabemos que tenemos escuelas multigrado, tenemos infinidad de escuelas de diferentes organizaciones. Cada una carece de diferente. Nos piden resultados y nos piden rendimiento. Principalmente ellos, que son los que deben de estar en esos programas, que son cada uno encargados de esa cuestión de educación, debería de haber ese lapso, ese entendimiento entre docentes o educación de saber, ¿sí? Lo que tengo, cómo voy a pedir o dar rendimiento si sobre todo el presupuesto lo tengo muy bajo. ¿Cómo voy a decir que cuál es el verdadero rendimiento escolar cuando sabemos que las realidades en las escuelas hay niños que no tienen computadoras, hay niños que, hay docentes todavía que nunca fueron a impartir una clase en digital? ¿Por qué? Porque tenían que regresar a sus poblaciones. Entonces,
tenían que ir a sus comunidades a dar el trabajo, a estar con ellos para no perder la educación. Creo que ahí piden un verdadero rendimiento escolar cuando está completamente, no hay una equidad para todos, no hay una equidad para todos los niños, no se imparte de manera de la educación se le imparte por igual, se imparte de manera diferente y creo que ellos pues no lo estaban tomando en cuenta en esa comparecencia que estábamos con la maestra Delfina. En ese punto, entonces creo que también, así como decían y pedían y exigían, también si nosotros como docentes o en forma de educación dijéramos también las exigencias, pues ya tendríamos mucho que decir, ¿no? En esa cuestión. Sobre todo porque nos hablan de infraestructura. Sabemos que las escuelas en infraestructura, ya lo habíamos hablado en diferentes programas, carecen. Aunque sea urbana, semiurbana o rural, carece. Toda tiene una carencia. Sobre todo la infraestructura son completamente diferentes para empezar, ¿sí? Entonces, ahí en eso me llamaba mucho la atención. Nos dicen que, nos mencionaba la maestra, que es una columna vertebral, pero pues sí, lamentablemente es una columna muy chueca o con alguna joroba que se tiene, ¿no? Por, algún, por alguna parte que tenemos que no tiene pues esa rectitud y sobre todo ese apoyo, ¿no? Entonces esa curva completa de columna vertebral pues sí yo no lo tomaría como ejemplo que fuéramos nosotros, tal vez lo vería como otro ámbito, pero no nosotros porque en sí no nos están dando esa atención. Yo lo veo de esa parte. Y pues bueno, esa fue como que mi puntos de vista que decía, si ellos nos piden, pues también nosotros debemos de pedir en esa cuestión. Y es que a veces hasta parece ya un acto de comicidad el estar hablando de que la educación es la columna vertebral de cualquier país y el ver cómo la tratan aquí en México es como, parece ya más un acto cómico que un acto de conciencia. La educación tiene que ser bien pensada, tiene que ser justificada para la sociedad en la que se vive y lamentablemente también tiene que ajustarse a los parámetros que marcan otros entes, otras instituciones que también se dedican a ello y que a veces son externos a nuestro país. Yo quiero nada más hacer la acotación antes de la participación de Fer, de decir que me llamó la atención a mí que hablaba de los planes y programas que se están trabajando, que son el 2011 y el 2017, y cómo estos se están reestructurando para una futura aplicación, pero a la vez la cuestionaban respecto a cómo puede ser posible que se hayan editado libros cuando están utilizando la reforma del sexenio anterior y que entonces están trabajando con ella y que por qué, etcétera. O sea, lo que nosotros tanto como docentes decimos, llega un sexenio y quiere cambiar todo para no trabajar con el anterior, porque ¿qué van a decir? Que estoy trabajando con un programa que hizo otra persona. Creo que aquí ellos también pierden el sentido de lo que realmente debe ser la educación. Si está funcionando algo, se tiene que quedar. Y en este caso no sabemos si se tiene que quedar el plan 2017 porque no lo hemos aplicado en todos los grados. También allí les hace falta a los diputados conocer qué es lo que trabajamos y el material que tenemos. Y realmente creo que vale la pena aplicar el plan 2017. Lo estamos haciendo en algunas materias en los diferentes grados y creo que es una situación que vale la pena considerar. Pero nosotros como docentes, porque ya vimos que ellos como poder legislativo tienen miras hacia otros intereses. Y de igual modo también allí ellos se referían mucho a la situación en la de decir y exigir a la Secretaría que le quite la responsabilidad a padres de familia de que ya no hagan filtros, de que ya no den cuotas, de que ya no den, y realmente uno piensa, pero entonces de qué quieren que se sostengan las escuelas, porque la Secretaría sola no va a poder sostener el sistema federalizado de instituciones que tiene a su cargo cuando tiene otras cosas que atender y que lo hemos dialogado ahorita en el presupuesto en la previa intervención. Fer, ¿tú cómo viste la comparecencia de la maestra Delfina y de todos los cuestionamientos a los que fue sujeta? Sí, pues sí, la verdad, una tremenda desarticulación de la realidad. Ahí me parece que
me da la impresión de que la secretaria está rodeada como un montón de asesores que le están diciendo que sí, que no. Digo, tiene una gran trayectoria política, eso sí, ¿no? Y creo que sabe sacar muy bien las cuestiones en ese lado. Yo coincido con ustedes, voy a ser muy breve, ¿no? Pero yo coincido con ustedes, creo que me parece que los números que dio, porque de eso se trató, y yo sí lo voy a decir, o sea, tiene que ver con el gran arrojo, el gran compromiso, el apasionamiento de muchos maestros alrededor del país, no solo de nuestro estado. O sea, la verdad es que los maestros sacaron por lo menos 8 meses de la pandemia a la Secretaría de Educación, porque ella ni sus luces, únicamente les dijo, ahí va un canal de televisión y ¡zas! Con eso, ¿no? Incluso la propia secretaría dijo que se había cubierto todo el programa y todos los niños, porque así lo dijo, está fraseado y está en la versión estenográfica, que todos los niños aprendieron lo que deberían aprender a pesar de la pandemia con el programa Aprende en Casa, que es totalmente falso, ¿no? Porque instituciones como la Universidad Iberoamericana, la misma UNAM, el Tecnológico de Monterrey, ellos sí se pusieron las pilas porque la Secretaría no tenía ni idea de qué onda, que debía centrarse en el tema de los aprendizajes, porque es ahí donde íbamos a tener el mayor rezago. Y ellos generaron instrumentos para tener una medición, si no de gran calado, pues al menos comparable en el tiempo. Y la Secretaría ni siquiera había pensado en eso hasta tiempo después, y la verdad es que el instrumento que tiene sus deficiencias metodológicas. O sea, yo no me atrevería a tomar la referencia tal cual, pero esa es la cuestión. O sea que si bien la comparecencia tiene que rendir las cifras, porque son los insumos para las políticas públicas, me parece que debió también tomar un momento para hablar de lo que está ocurriendo en las escuelas. Y eso debería haberlo conectado con el tema del presupuesto, porque, bueno, desde mi perspectiva, creo que el presupuesto, al menos en este año, si no se hace siempre, o sea, al menos en este año, y por la circunstancia histórica, como bien dicen ustedes que vivimos, debió centrarse en las escuelas y los maestros para ver qué necesitan y poder llegar a los niños de mejor manera, poder atenderlos de mejor manera, a su regreso o al semirregreso o de manera virtual. Ya cada institución podría encargarse de eso porque hay muchas experiencias que lo avalan, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte donde me quedó mucho a deber la secretaria y me desilusiona porque pues muchos compañeros decían, no, es que necesitamos un maestro en la Secretaría de Educación, pero la verdad es que la Secretaría de Educación es un monstruo y no porque vengas del aula pues vas a saber dominarlo, ¿no? Incluso necesitas de otras habilidades que bien pudiéramos discutir, ¿no? Al interior de la cuestión política para generar acuerdos y todas estas cuestiones que se vienen, ¿no? Pero algo que sí pudo haber hecho la secretaria teniendo esa experiencia como docente es llevar la información hacia arriba. O sea, cuando alguien le dijera arriba, oye, hay que hacer esto, o sea, la secretaria con su conocimiento en terreno hubiera dicho, no, o sea, espérate, o sea, eso no jala. O sea, para empezar, si quieres que eso funcione, necesitamos antes esto, esto y esto, ¿no? O sea, con ese conocimiento en terreno en las escuelas. Creo yo que esa debería haber sido mucho más su aportación y obviamente no se trata solamente de invitar a los diputados a las escuelas, sino que ella tenga información palpable desde las escuelas para mostrar a los diputados en sesiones independientes de cómo trabajaron los maestros, de cómo están, para tratar de sensibilizar y llevar el presupuesto hacia mejor término. Entonces me parece que la rendición se queda muy superficial, se queda con los datos de muchos maestros que lograron sacar adelante sus comunidades, y que sin duda alguna, yo creo que si seguimos por este rumbo de seguir esperando desde afuera y desde arriba de la escuela que lleguen las cosas, pues con funcionarios así no lo vamos a lograr en mucho tiempo. Creo que es tiempo de generar otra dinámica en ese sentido. Si al menos nos va a llevar mucho tiempo, hay que empezar a discutirla,
¿no? Por ejemplo, el tema de que cada escuela tenga un presupuesto al menos referido al número de estudiantes que tiene. Eso creo que también sería una propuesta también digna de discutir y de empezar a llevar a los foros, ¿no? Porque me parece súper relevante. Y ya para terminar, hace un momento en una discusión con algunos compañeros maestros me decían de este presupuesto de la UCICAM, ¿no? De que pues eran 500 millones, etcétera. Y pues sí, había maestros muy entusiastas y muy entrones, ¿no? Que decían, no, pues no importa, si en este año no se pudo, pues el siguiente lo vamos a intentar, ¿no? Que eso es muy loable, pero el punto es, antes de eso, o sea, hay que exigirle a las autoridades que incrementen el monto, porque si va a seguir siendo el mismo monto, pues te van a llegar 20,000 personas más con el mismo monto y se van a seguir quedando muchos en el camino. Entonces, creo que parte de nuestra labor como docentes tiene también que ir migrando hacia esa exigencia. Primero, como decía la compañera Saraí, tiene que tener conocimiento de cómo se generan los recursos, y otra, en la exigencia de los mismos para atender ciertas demandas, ¿no? Entonces, creo que la comparecencia se queda corta, es ambigua, ahí alejada completamente de las escuelas, de los maestros y de las familias y sus alumnos. Y ahora sí, mi última pregunta para ustedes el día de hoy, ya considerando todos estos factores, estas situaciones, el presupuesto, perdón, la comparecencia, el cómo nuestra autoridad nos está proponiendo realizar acciones, rendir cuentas, llenar formatos, estar en un consejo técnico prefabricado con base en algunas situaciones de las que solamente hay que rescatar datos numéricos. Y estoy hablando, por ejemplo, de puntajes de calificaciones, promedios, cuántos alumnos están, cuántos alumnos se han ido, con quiénes tenemos comunicación, etcétera. Todo esto que vamos a ver en el próximo consejo técnico y en los que siguen, porque esto no se detiene. Es lo mismo que siempre hemos estado observando. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es la pregunta final con la que me gustaría que cerráramos cada quien nuestras conclusiones. ¿Cómo debería de ser el acompañamiento docente de nuestras autoridades? Y estamos hablando de nuestras áreas laborales hacia nosotros, viendo la presentación que tiene la maestra Delfina como nuestra máxima autoridad en cuanto al sistema educativo. ¿Qué debería de tener? De manera sintética, si pudieran decírmelo en una palabra, ¿cómo verían? ¿Qué tal tenemos aquí el acompañamiento? Fernando. Sí, gracias. Mira, pues en temas de acompañamiento, yo creo que hay dos vías, ¿no? Una es, creo que nos ha faltado también reconocer cómo se ha dado el acompañamiento en algunas escuelas, en algunas zonas, porque creo que deberían existir o deben haber experiencias exitosas en ese sentido. Salvo el tema de la coordinación de determinados proyectos, ¿no? Creo que eso nos falta desde sociedad civil, desde las autoridades, empezar no solo a recolectar las evidencias desde aula con los maestros, sino también desde estas figuras de acompañamiento. Dicho eso, me parece también que hay mucha desarticulación en ese sentido. Algunos, por ejemplo, que hemos conversado con apoyos técnicos pedagógicos, a veces sienten que los ven como los solucionadores de todo. Esa es una presión que algunos de ellos tienen, y la verdad es que pues, no les da la vida para resolver tanta cosa en determinadas comunidades, ¿no? Y también al interior de las escuelas, pues faltaría como una mayor comunicación con las figuras para saber qué necesidades se pueden apoyar de uno u otro lado. O sea, no es nada más que el apoyo esté, que a mí me parece eso incorrecto, o sea, creo que no debería ser así ya. Pero si ya están las figuras, creo que también las escuelas, a partir de estos proyectos escolares de mejora, podrían poder sumarlos mejor a determinadas trayectorias.
Y creo que eso también se ha observado mucho, no solo en pandemia, sino también en años anteriores, ¿no? Cómo está todo desarticulado, incluso entre los mismos maestros hay ocasiones en que ni siquiera se hablan. Entonces, figuras que están externos a una institución, pues con mucha mayor razón, ¿no? Y me parece que los supervisores, como al igual que los directores, y aquí está Saray que nos puede hablar mucho mejor de eso, creo que tienen que tener un rol mucho más pedagógico que administrativo. Eso también implica un cambio total, progresivo en temas de sus funciones y conocimiento de determinados, determinadas filosofías, determinados conceptos apegados a determinada información, considerarse como agentes de cambio, bueno, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero creo que debe ir migrando hacia allá. Y lo otro, ya para finalizar, ¿cómo debería ser en mi mundo próximo? Creo que ya lo había comentado, o sea, yo creo que las figuras deberían ser rotativas y voluntarias al interior de las escuelas. Por ejemplo, yo soy maestro de tercero de primaria y yo aplico en mi escuela para ser apoyo técnico pedagógico en un año. Entonces, me desvinculo de mi salón de clase, alguien toma mi lugar ahí y yo funjo como ATP dirigiendo, coordinando, organizando proyectos específicos en mi escuela, ¿no? Y eso obtengo mi salario y obtengo una remuneración para ello, ¿no? Y obviamente esto te genera más poder de control con el apoyo del director y del mismo colectivo, ¿no? Y tú lo puedes prorrogar hasta un año dependiendo del proyecto, ver si hay resultados, y a partir de eso dejar un legado en la misma institución y al final tú terminas tu función como ATP y regresas a tu aula, ¿no? A seguir con la función, ya con experiencia, que eso te puede sumar para promociones siguientes, ¿no? Es una forma de ver estas figuras como más focalizadas en las comunidades y que de una manera tengan mucho mayor impacto, ¿no? Donde deberían estar y que ellos mismos vean reflejado el esfuerzo de algo a lo que le invierten tanto tiempo, porque hay maestros que le invertimos un montón de ganas a cuestiones en el aula que muchas veces pues ni siquiera se ven remuneradas o se ven reconocidas, ¿no? Por las mismas autoridades o por el mismo colectivo. Entonces yo creo que debe girar muchísimo más hacia el interior, ¿no? Estas cuestiones. Y la cuestión del supervisor, una de dos, o el supervisor debe quedarse como un administrador fuera de la escuela, es decir, que tenga un conjunto de escuelas y que administre información, o que se genere como esta figura de apoyo técnico pedagógico, donde aglutine las escuelas hacia un proyecto, un horizonte común, a través de poder generar incentivos externos, ¿no? Y viendo hacia más allá, pues yo creo que incluso las escuelas pueden tener autonomía total de gestión y que ellas se controlen de manera interna en todo sentido, ¿no? Y eso trae riesgos, eso trae determinados cambios de poder, etcétera, 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 pero creo que deberían ir migrando hacia allá, ¿no? Muchas gracias, Fer. Jesús, para ti, ¿cómo debería de ser el acompañamiento de las autoridades para ti como docente? Bueno, desde ese punto visto como acompañamiento, pues sí, como mencionaban mis compañeros en esa parte, de que, bueno, principalmente sabemos que tenemos ese organigrama, que a veces ese organigrama pues no nos da mucha ventaja, ya que pues a veces en ese organigrama se va perdiendo información y sobre todo al momento que a veces revisamos a un maestro, pues lo que me ha tocado es de que no ha habido acompañamiento y al momento que revisamos no sabemos ni lo que nos quieren revisar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca tuvimos ese acompañamiento. Entonces llegan a revisarnos, no nos presentan y nos piden planeaciones, nos piden rúbricas
Y a veces no se concuerda porque sabemos que cada docente tiene libre cátedra dentro de su salón. ¿Y cómo gustaría ese acompañamiento? Enfocándolo principalmente en darnos a cada uno esa libre cátedra, pero que se siga el proceso pedagógico. Cada uno trae diferente formación pedagógica y la implementa de manera distinta en el aula. Eso creo que ahí empezaría un buen seguimiento. Conocer principalmente a mi docente, su formación pedagógica que tiene, sus ideas, sus metas, sus convicciones completas, su forma de trabajo. De ahí partir para checar y darle un seguimiento de apoyo. ¿Por qué? Porque sería un apoyo simplemente, porque el contenido y toda la didáctica la va a traer el maestro. Simplemente le voy a dar un acompañamiento extra para lo que necesite. Y como aquí decimos, aquí fungirían las figuras como los ATPs o los directivos en esta cuestión, ¿sí? Pero no dejarlos simplemente, maestro, haz tu trabajo y luego yo llego y te pido planeaciones y conforme a mi criterio como yo las voy a ver. No, yo creo que principalmente mi acompañamiento me gustaría más ser enfocado a conocer el docente y darle ese enfoque. Yo sé cómo trabaja mi docente y voy a ver en qué lo puedo apoyar, ¿sí? Porque se supone que aunque sea una jerarquía, aunque sea directivo o ATP o supervisión, es un acompañamiento a respaldar el docente al trabajo. Sabemos que a lo mejor los que tienen dirección, los que tienen ATP o los que tienen supervisión, tal vez tengan más experiencia, pero hay que tomar en cuenta que están ya fuera del grupo y las problemáticas conforme a cuando ellos estuvieron o cuando ellos ejercían ya están desfasadas. Y el docente ahorita es el que trae el contenido del contexto, trae un contexto generalizado y trae la didáctica o pedagogía que se pueda utilizar conforme a lo que se está viviendo, sobre todo en estas circunstancias. Ese acompañamiento, sin duda alguna, a mí me gustaría principalmente conocer a mi docente para poder trabajar en colaboración con él, no solamente llegar y exigirle y decir, dame tus planeaciones, vamos a manejar este formato. ¿Por qué? Porque no podemos imponer a un compañero, a un docente, porque cada uno tiene diferente ideología. Y como menciono, hay una libre cátedra que a veces por el sistema o por algunas cuestiones jerárquicas no nos dejan ejercer ampliamente como nosotros quisiéramos hacer esa clase. ¿Por qué? Porque llegan lineamientos que tenemos que entregar números. Ellos, como ahorita lo mencionábamos en el discurso, quieren números, quieren saber que hay un número asignado a cada alumno y dejamos de fuera el aprendizaje didáctico del niño. Que por esa cuestión administrativa que yo le exijo a mi docente, que ya, como mencionaba en el discurso, la dignidad, un trato digno, que a veces lo cargamos administrativamente y dejamos fuera en verdad lo que debe de estar en el grupo. Y ese acompañamiento me gustaría más conocer principalmente al docente y conocer su contexto y su forma de cómo da la clase. ¿Por qué? Porque de esa forma yo podré como directivo, como ATP, dar solamente ese apoyo, ya no completo, porque sabemos que existirían, si es para un director, son muchos maestros, pero darle ese acompañamiento sobre todo pues de una forma no al 100%, pero sí un 30%, aportarle a mi docente, apoyarlo de esa forma. Como ATP, también sabemos que a veces algunos fungen sus funciones efectivamente y algunos otros pues nos dejan mucho que decir, ¿verdad? Nada más llegan y nos exigen, pero esa forma. También los supervisores, de esa forma tal vez nos llegan a revisar y decir, lo debemos de hacer de esta forma, pero falta a veces que los docentes nos den los directivos o esas jerarquías que tenemos, nuestros jefes de alto rango, falta que a veces lleguen y nos digan a los docentes, maestro, a mí me pasó esto, que nos cuenten sus experiencias para también tratar de entender cómo me quiere revisar, pero yo también como docente que se den esa amplitud de saber, maestro, pues yo traigo esta didáctica que es completamente distinta y poder fusionar. Creo que estamos perdiendo eso, que en verdad el directivo, el ATP o el supervisor nos dé ese acompañamiento
a nosotros los docentes, en ese acompañamiento de experiencia, porque se supone que si están en esos cargos, ellos tienen más experiencia que el docente. Entonces, creo que en esa parte, en esa cuestión, a mí me gustaría ese acompañamiento. Creo que eso sería más enriquecedor y sobre todo que uno como docente, pues entendería también la forma en la cual va a ser revisado, pero no solamente ver esa evaluación de número y saber si eres buen maestro o no, sino sobre todo entender nuestro trabajo y la forma de cada uno que trabaja distinto. Entonces, yo a ese acompañamiento a mí me gustaría completamente más cercano hacia el docente. Ese trato, como hablábamos anteriormente, no de tutor, pero sí enfocarnos un poco al conocimiento de la forma de trabajo de cada uno de nosotros. Creo que ahí partiría una jerarquía mucho mejor, una comunicación, un trabajo colaborativo. Creo que de ahí vendría, pues sobre todo conllevar a que una escuela, una institución, funcionara de manera efectiva, ¿sí? Cada directivo conocer a sus compañeros. Creo que yo me quedaría con esa parte, principalmente. Y para mí es muy enriquecedor escuchar tu participación porque tú hablas desde el aspecto de la docencia que todavía está en esa parte de juventud, digamos. Estás en una situación en la que puedes pedir que esas autoridades que están cercanas a ti y que tú haces ese papel de maestro que está en el inicio de esta carrera, sí es muy requerido y muchas veces no es dicho, no se escucha que un maestro joven diga necesito esto porque el maestro joven por lo regular no lo hace saber. Y para nosotros es muy enriquecedor escucharte a ti porque formas parte de esas voces jóvenes docentes que nos hacen saber este aspecto que es muy necesario y con el cual yo coincido. Coincido con las redes colaborativas que se deben de crear en las escuelas. Un aspecto también que considero que el acompañamiento docente debe hacer es la recuperación, por ejemplo, en los colectivos, de lo que es la misión y la visión de cada escuela, de que cada escuela se reúnan, dialoguen, directivos, puede ser incluso los supervisores, los ATPs que se sumen a esto y que se formen esos proyectos de misión y visión cada año para que la escuela recuerde el colectivo para que están trabajando y qué es lo que quieren lograr. Eso creo que también es un aspecto importante que hay que considerar. Y dentro de las redes de acompañamiento, pues todo lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Y vale la pena que las personas que están en esos cargos nos escuchen. Y en este caso, Saraí, ¿tú cómo consideras que debe de ser el acompañamiento visto en la dualidad que tú ejerces como una parte directiva, pero también como la parte docente que hay en ti y que debe de existir al interior de las escuelas en general? Bueno, pues ya para finalizar, creo que mis compañeros lo complementaron muy bien esta pregunta que tú hacías, Nancy, en un inicio. Voy a decirte algunas palabras clave en lo que he estado escuchando y en lo que me vino a la mente en el trabajo, tanto como director y como maestra. Creo que soy muy afortunada de poder estar en los dos ámbitos porque de verdad que en la mañana reconozco y entiendo el trabajo de mis compañeros y no nada más es pues una fiscalización, sino tratar de apoyarlos hasta donde yo pueda. Es cansado como director y a veces muy repetitivo porque hay que cumplir con ciertos rasgos administrativos que a veces te llevan todo el día y no podemos dedicarnos a lo pedagógico, ¿no? Como maestro uno se mete a su grupo y da y enseña y juega y las estrategias, pero es tu grupo, ya sabes tú cómo lo vas a manejar. Entonces yo creo que palabras clave en este acompañamiento, yo anoté por ahí cambio de roles, ¿sí? Tiene que haber un cambio de roles totalmente con una visión a proyectos en conjunto, ¿sí? Te estoy hablando desde el supervisor, el director y los maestros. ¿Por qué no pongo un jefe de sector? Porque hemos ya tenido pues reuniones o demás y terminamos o caemos en lo mismo, números, proyectos administrativos y a ver a quién le vamos a dar tal cuestión, tal cosa, y recae muchas de las veces en los directores de lo que tenemos que hacer, cómo vamos a responder a supervisores y cómo vamos a bajar la información a docentes. Entonces, la verdad que sí es un papel muy complejo porque a veces los maestros, es que es mucho trabajo, pero nos lo están pidiendo de allá y uno como director tiene que saber cómo bajar esa carga administrativa de tal forma que el maestro nada más haga esto, pero sepa por qué lo está haciendo.
Otra palabra puse por ahí, liderazgo. Yo creo que debe ser un líder. Algo que yo le comento a mis maestros es que una cosa es el director de la escuela y que tiene liderazgo de la escuela, pero cada quien en su aula es ese líder, ¿no? Tú como líder tienes que saber cómo vas a trabajar a tus padres de familia, cómo trabajas a tus alumnos y qué decisiones vas a tomar siempre y cuando sean informadas a dirección, porque siempre debe de haber un respaldo. También puse otra palabra que es acompañamiento. Este acompañamiento debe ser efectivo y de conocimiento, ya lo decía el compañero, de conoce a las habilidades de tus docentes, ve observando quiénes son, en qué pueden, cómo te pueden apoyar, quiénes pueden ser coordinadores, quiénes pueden ser los líderes y quiénes pueden formar como esos grupitos para tener un buen ambiente. Lo dice uno de los principios, ¿no? Tiene que haber un buen ambiente para desarrollar un buen trabajo y que también no vean este acompañamiento como una fiscalización. Y algo ya con lo que voy a terminar es que uno debe de ser el ejemplo siempre. No puedes tú pedir algo a los compañeros si primero tú no demuestras que puedes hacerlo. Te estoy hablando desde, no puedes exigir una planeación si tú no les dices o sabes cómo se hace una planeación, qué debe de tener un plan y dónde se encuentran los elementos esenciales de la misma, cómo hacer gestión. No les puedes pedir ser líderes de su grupo si tú no eres una líder de la escuela, cómo deben de tener el tacto si te ven a ti que no tienes tacto con padres de familia o con alumnos. Entonces, termino con esto de ser el ejemplo. Son papeles muy complejos, de verdad es que es muy pesado el trabajo de un directivo. Me encanta mi trabajo, pero disfruto también mucho estar con mis alumnos y ser la líder de ellos. Entonces, creo que debe de haber una apertura al cambio totalmente en los roles que estamos jugando y que no nada más sean de mandato, de decir, lee esto. No, si lo vas a leer es porque tú ya sabes de qué se va a tratar y de dárselo a conocer a tus compañeros. Entonces, con esas 6 palabritas clave me quedo, completando el discurso de mis compañeros. Y en la evolución del lenguaje yo creo que hay que pasar de ese entendimiento de que no es una supervisión, debería de ser acompañamiento para que también el docente sienta esa transformación de lo que viene siendo la labor de una autoridad jerárquica, porque también luego muchas veces malversamos el entendido de acá viene, me viene a juzgar, me viene a criticar, no, me viene a acompañar, me viene a sugerir, me viene a dar algún consejo, alguna opción para que yo tenga esa mejora. Y precisamente hacia arriba, llegar hasta que un día los oídos de nuestra secretaria entienda que a lo mejor como parte de este sistema, ella tendría que estar optando por ampliar sus horizontes y lograr ese aprendizaje que tanto se quiere en la escuela, haciendo referencia, claro, a la organización de horizontes de aprendizaje, que precisamente es lo que se está buscando. Muy bien, compañeros, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en estos miércoles de reflexión, de discusión, esta suma de contenido que hemos hecho. Los presupuestos ya los abordamos también los contenidos del presupuesto de egresos, lo que tiene que ver con promoción horizontal, lo pueden consultar ahí en la página de Horizontes de Aprendizaje. Y yo creo que me quedo con esta información para todos ustedes, que la compartan, la difundan y compañeros, colegas, súmense a este proyecto de discusión, de reflexión, en esto que es un programa de voz pública para que todos los maestros podamos compartir nuestra opinión, que encontremos a aquellas personas que piensan como nosotros y que tarde o temprano empecemos a formar equipos en los que vamos a buscar el crecimiento profesional, personal y educativo. Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Arey, por estar el día de hoy. Los veo a todos ustedes el próximo miércoles para seguir reflexionando y aprendiendo en estas voces docentes que estamos llevando cada día hasta ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima emisión.